Bueno, gente, bienvenidos a todos. Vamos entonces a empezar con la lectura del, del libro Tratado sobre el Fuego Cósmico, que complementa un poco también un trabajo que venimos haciendo los miércoles de estudio de doctrina secreta. Ahora vamos a buscar la página donde dejamos. A ver, ¿en qué página estábamos, Rafa? Lo veo. 54. 54. Esa es la de internet, pero acá no. La de PDF es la 54. Acá sería, para empezar de nuevo todo, la página 90. ¿Cómo empieza la página 90? Primera La parte, primera sección parte. C, el cuerpo etérico y el plano. Habíamos leído algo, pero simplemente rápidamente. También un libro. ¿Dónde habíamos dejado? Más abajo. Ahí. Sección C, primera parte. Sección C, el cuerpo etérico y el prana. ¿Encontraste? Ahora. Sección C. Sí. ¿Vas a leer de vuelta? Y sí, porque no comentamos nada. Ok. Fue lectura rápida. Primera parte, sección C, el cuerpo etérico y el prana. Hay una nota y empiezo con la nota. Prana, o principio vital, es la relación especial que existe entre Atma y cierta forma de materia, la cual, debido a su relación con Atma, se organiza y erige en un medio para adquirir experiencia. Esta relación especial constituye el prana individual del cuerpo individual. El omniabarcante prana cósmico no es prana, según el sentido de la palabra, sino el nombre aplicado a Brahma como productor de prana individual. Todos los seres, ya sean devas, hombres o animales, existen mientras sus cuerpos contienen prana. Constituye la duración de todo lo que existe. Prana o vitalidad es la función común de la mente y de los sentidos. Servant Power, página 94-95. El poder serpentino sería traducido. El cuerpo etérico y el prana. 1. La naturaleza del cuerpo etérico. 1. Su propósito y descripción. 2. 8 enunciados. Segundo, la naturaleza del prana. 1. Prana solar. 2. Prana planetario. 3. Prana de las formas. Tercero, la función del cuerpo etérico. 1. Receptor de prana. 2. Asimilador de prana. 3. Transmisor de prana. 4. Desórdenes del cuerpo etérico. Cuarto, éteres macrocósmicos y microcósmicos. 1.
el logo planetario y los éteres. 2. Éteres del cosmos y del sistema. 3. Propósito protector del cuerpo etérico. Quinto, la muerte y el cuerpo etérico. 1. La muerte microcósmica. 2. El pralaya macrocósmico. 1. La naturaleza del cuerpo etérico. Al estudiar los fuegos internos del sistema, hallaremos cosas de gran interés para la venidera generación de pensadores que podrían enumerarse de la manera siguiente. 1. Su propósito y descripción. Primero, si los cientistas y médicos estudiaran el cuerpo etérico, hallarían y llegarían a comprender más plenamente las leyes de la materia y de la salud. La palabra salud se ha empleado hasta ahora en forma demasiado limitada y su significado ha sido aplicado a la sanidad del cuerpo físico, a la acción colaboradora de los átomos del cuerpo físico del hombre y a la plena expresión de los poderes del elemental físico. En el futuro, nos daremos cuenta de que la salud del hombre depende de la salud de las otras evoluciones afines, de la acción colaboradora y de la plena expresión de la materia del planeta y del elemental planetario, lo cual constituye en sí mismo la manifestación conjunta de todos los elementales físicos de la naturaleza manifestada. Segundo, el estudio del cuerpo etérico y del prana revelará los efectos de ciertos rayos del sol, a los cuales, por falta de una expresión más adecuada, denominaremos emanaciones pránicas solares. Estas emanaciones son efectos del calor central del Sol cuando se acerca a otros cuerpos del sistema solar por uno de los 3 canales principales de contacto, produciendo en los cuerpos sobre los que ha hecho contacto ciertos efectos diferentes a los producidos por otras emanaciones. Dichos efectos podrían considerarse estimulantes y constructivos, y por su cualidad esencial, producen condiciones que activan el crecimiento de la materia celular. Su adaptación concierne a las condiciones ambientales y, similarmente, a la salud interna, que se manifiesta como calor en el átomo y su consiguiente actividad, y a la evolución uniforme de la forma de la cual ese átomo particular de materia es parte constitutiva. Las emanaciones de prana ayudan poco en la construcción de formas porque eso no le corresponde, pero conservan la forma preservando la salud de sus partes componentes. Otros rayos del sol actúan de manera distinta sobre las formas y su sustancia. Algunos de esos rayos actúan como destructores de la forma. Otros realizan el trabajo de cohesión y atracción. La tarea del destructor y del preservador se efectúa bajo la ley de atracción y repulsión. Algunos rayos del sol aceleran el movimiento, otros lo retardan. Los rayos que ahora tratamos, las emanaciones pránicas solares, actúan dentro de los 4 éteres, esa materia que, aunque física, no es aún visible objetivamente para el ojo humano. Dichas emanaciones constituyen la base de toda vida en el plano físico, considerada únicamente en relación
con la vida de los átomos de materia del plano físico, su calor inherente y su movimiento giratorio. Estas emanaciones son la base del fuego por fricción que se manifiesta en la actividad de la materia. Finalmente, por el estudio del cuerpo etérico y del prana, llegaremos a comprender el método de la manifestación logoica, lo cual será de gran interés para los metafísicos y los pensadores abstractos. El cuerpo etérico del hombre oculta el secreto de su objetividad. Tiene su analogía en el plano arquetípico, denominado el plano de manifestación divina, el primer plano de nuestro sistema solar o ADI. La materia de este plano tan elevado a menudo se la denomina mar de fuego y es la raíz de la kaya, término aplicado a la sustancia del segundo plano de manifestación. Delinearemos esta analogía más detalladamente, pues su exacta captación traerá gran iluminación, a la vez que muchas cosas que servirán para dilucidar problemas macro y microcósmicos. Comenzaremos con el hombre y su cuerpo etérico. Se ha descrito el cuerpo etérico como una red impregnada de fuego o una trama animada por una luz dorada. En la Biblia se lo denomina cuenco dorado. Está compuesto de esa materia del plano físico que llamamos etérica y adquiere esa apariencia porque las finas hebras de esta materia se entrelazan y los constructores menores las convierten en la forma o molde de acuerdo al cual se moldeará el cuerpo físico denso. Bajo la ley de atracción, la materia densa del plano físico se adhiere a esta forma vitalizada y gradualmente se va conformando a su alrededor y dentro de sí misma hasta que la interpenetración es tan completa que ambas constituyen una sola unidad. Las emanaciones pránicas del cuerpo etérico actúan sobre el físico denso de la misma manera que las emanaciones pránicas solares actúan sobre el cuerpo etérico. Existe un vasto sistema de transmisión y de interdependencia dentro del sistema. Todos reciben para dar y ayudar a lo inferior o poco evolucionado. Este proceso puede observarse en todos los planos. De esta manera, el cuerpo etérico constituye el plano arquetípico en relación con el cuerpo físico denso. El pensador, en su propio plano, se encuentra, con respecto al físico, en la misma relación en que el logos se encuentra respecto a su sistema. En forma sintética puede expresarse así. El pensador, en el plano astral, el plano del deseo y de la necesidad, se encuentra respecto al cuerpo físico en la misma relación que el logos del plano astral cósmico se encuentra en relación con su sistema. A medida que avancemos en nuestro estudio, iremos observando las analogías en el cosmos, en el sistema y en los tres mundos, pues debemos tener presente que la analogía ha de ser perfecta. 1. El hombre, el microcosmos, la mónada en manifestación, el uno. 2. El hombre celestial, el logos planetario, el grupo manifestado. 3. El gran hombre de los cielos, el macrocosmos, el logo solar, la manifestación de todos los grupos y evoluciones dentro de su cuerpo, el sistema solar.
Todos estos cuerpos, hombre, logo planetario y logo solar, son producto del deseo originado en los respectivos planos de la mente abstracta, ya sea la mente cósmica, del sistema o de los tres mundos, o deseo-mente cósmica, deseo-mente humana, y todos sus cuerpos son hijos de la necesidad, entre comillas, como tan adecuadamente lo expresa HPB. Y hay un par de notas. La pregunta es si las leo o no. Sí, léelo. Las leo. La primera nota es una cita de Doctrina Secreta, primero 100, y la segunda, que habíamos comentado, tiene una nota muy hindú, y quiero que eso se destaque, ¿no? Porque pareciera como se apartara de la enseñanza del tibetano. Pero leo la nota. El sistema solar, concebido como un vasto mecanismo, con sus partes delicadamente ajustadas en sus más mínimos detalles, es sólo la expresión física de Vishnu, o la sustancia etérica fundamental, tal como entendemos el término en la actualidad. La armonía que se observa en el cosmos manifestado es el resultado de la actividad armoniosa de las energías que dan al éter la expresión que conocemos. Los planetas, los mundos, los seres humanos, etc., son solo partes de su cuerpo, funcionando cada una subordinada a la ley que rige al todo. La evolución, preservación y destrucción del mundo constituyen, por lo tanto, un vasto proceso denominado yajna, que tiene lugar en el cuerpo del Yajna Purusha, o el cuerpo físico de la naturaleza. Considerada colectivamente, la humanidad es el corazón y el cerebro de Purusha, y por lo tanto, todo el karma físico, mental y espiritual generado por la humanidad determina principalmente el carácter del proceso yágnico. Sri Krishna, al explicar la yoga a Arjuna, denomina el proceso vida yágnica. Primer sloka, cuarto capítulo. En realidad, yoga y yajna se hallan estrechamente vinculados y casi son inseparables, aunque en la actualidad la gente tiende a separarlos. Cuando la palabra yoga deriva de la raíz yug, unir, significa acto de unir. Así como el corazón es el gran centro del hombre, similarmente, el que practica la yoga del corazón conserva su posición central en el universo y en ello estriba su personalidad. La individualidad humana superior es el centro de la constitución humana o el eje alrededor del cual, como ya he explicado, giran los hemisferios de la existencia inferior y superior. Como ya he dicho, quien practica la yoga del corazón tiene por encima la bóveda celestial y por debajo el abismo terrestre. Y en consecuencia, su yoga es doble porque se une a lo que está encima por medio del dhyana y a lo que se halla debajo por medio de la actividad. La palabra yajna deriva de la raíz yaj. Servir también significa doble servicio. Servicio prestado a lo que se halla arriba por medio del servicio prestado a su expresión, lo que está abajo. Sam Post o de Gita. Algunos pensamientos acerca del Gita. Página 18, 134. Hasta aquí la nota. Bueno, se leyó bastante.
Esto lo habíamos visto la vez pasada. Exacto, hasta aquí ya bien. Hola. Si alguien tiene alguna duda, quiere hacer un comentario, quiere que repasemos alguna parte de los párrafos. Lo de Yagna. Yagna. ¿Cómo se escribe? Y-A, Yagna, eso, Y-A-G-N-A. que es ritual, sacrificio, Eso, pero que lo relaciona también con la palabra yoga, ¿no? exacto. Y también con la palabra servir. Eso sería, eso es yug, tiene que ver con el yoga. Y el yoga del corazón sería el Agni Yoga. Sí. Ese es más contemporáneo. Yagna. No, el yagna es por eso es muy hindú. En India es muy común. Y acá lo está traduciendo como servicio. Pero también, como dijo bien Seba, es sacrificio y también es ritual. Y también se trabaja en todas las ceremonias. Todo eso también involucra yagna. Las palabras hindúes tienen siempre mucho significado. Lo que sí, Sí, adelante. a ver, no digo esté mal, ni mucho menos lo que comenta acá la referencia, el comentario, pero al corazón se lo suele relacionar con Buddhi, no tanto con manas. Porque habló de mana superior y mana como que lo que divide lo superior y lo inferior. A ver, yo lo entiendo que... No, para un minuto. Sí. Lo que vos decís es correcto, pero esto es antiguo y tiene que ver con la primera época de Blavatsky. En esa época se asociaba a mana superior. Después se trabajó con Buddhi y entonces allí empezó a trabajar más Buddhi con respecto a ese nivel y ahí es donde viene la asociación que vos decís entre el corazón y el Sí, Buddhi. ahora lo que voy es a lo siguiente. Dice Bien. que la individualidad humana superior es el centro de la constitución humana o el eje alrededor del cual, como ya he explicado, giran los hemisferios de la existencia inferior y superior. Vale. Como ya he dicho, quien practica la yoga del corazón tiene por encima la boda del celestial y por debajo el abismo terrestre. Vale. Lo que se suele entender es que Manas es un cuerpo, es un vehículo, pero nuestro estado evolutivo tiene dos aspectos, un abstracto superior y otro inferior o concreto, y el inferior concreto está muy coloreado por kama, es decir, por las emociones. Y como el hombre es Manas nos define esencialmente como hombres. Pero entre los centros se lo asocia con el centro del plexo solar, en donde hay 5 pétalos que van hacia arriba. 5 además es el número del hombre y es el número también de la mente, de manas, pero esos 5 En el pétalos. plexo solar también se habla de dos aspectos. Por eso, 5 que van hacia arriba. No. En el plexo solar hay dos, uno inferior y otro superior. Claro, a lo que va. Que equivale a manas concreto y manas superior. Por eso, en el plexo solar se hablan de 10 pétalos. Ah. Se dice cuando se desarrolla habla de 10 pétalos. 5 que van hacia arriba, que tienen que ver con mana superior, y 5 que van hacia abajo, Correcto. que se vinculan con los chakras inferiores, que tienen que ver con la parte concreta de la mente. Pero no se los asocia, como acá lo hace, con el centro del corazón. No. El Agni Yoga, que tiene que ver con el yoga del fuego, ahí sí se lo asocia al centro del corazón y se lo vincula con Buddhi, donde se desarrolla la atención. Entonces acá hay algunas cosas que pueden tener esa lectura, pero que tendrán tal vez que complementarse con lo que estamos diciendo nosotros. No te juro, porque ahí es un proceso evolutivo. Claro. En un principio había una terminología más primaria porque estaban rompiendo esquemas. Todo eso después evolucionó y se dio otra terminología más avanzada. Ahí es donde aparece la Claro, diferencia. entonces el centro del corazón estaría más asociado a Buddhi, en un esquema de 7 planos. Buddhi es el cuarto, es el que une lo superior y lo inferior. Correcto. Y entonces el yagna sería ingresar en el centro del corazón, donde está digamos, la caverna del león, la cueva del león, el ingreso al Sanctum Sanctorum, que conecta lo macro con lo micro, es decir, lo trascendente, lo que está en los centros que están más arriba, con lo humano, si se quiere, y hasta con la bestia, la parte más inferior. Y ese sería el punto de encuentro, el corazón. Acá, como lo está asociando a mana superior y a mana inferior, sería una analogía de eso, porque mana superior estaría asociado a la parte de la tríada espiritual, y manas inferior estaría asociado a la personalidad. Entonces, como que también en manas hay un encuentro, pero complementaría la información que dice acá con lo que acabamos de decir. Sí. ¿Verdad? El punto de equilibrio se dice que es el cuarto subplano del plano búdico. Bueno, por eso, más arriba todavía. Sí,
justo los 4 subplanos disangrados, ¿por qué? Porque los 3 primeros subplanos del búdico están muy relacionados con el plano mental, abstracto, y los 3 subplanos más superiores con el plano álmico. Entonces, el punto justo de equilibrio que dice el Santo Santoro, por lo menos en Agni Yoga, es el 4 subplano del plano búdico. Claro, todavía más, por eso. O sea, no solo el plano, nosotros sabemos que cada plano tiene 7 subdivisiones y que nuestros vehículos toman sustancia de esos planos en función también de la evolución que tenemos. El cuarto subplano de cada plano es el que conecta lo superior de ese plano con lo inferior. Ahora, el de los 7 planos, el plano medio es el búdico, porque es el cuarto. Y ahora, entonces, dentro del plano búdico, como tiene 7 subplanos, el medio es el cuarto subplano. Entonces, el cuarto plano o el cuarto subplano, el cuarto plano sería el que conecta lo superior y lo inferior, y es donde está el centro, donde ingresás al Santo Santorum, que ese es el punto de Agni Yoga. Eso que te conecta, eso estaría, ese es el punto del yoga en realidad, donde está en equidistante tanto con el espíritu como con la materia. El yogi es el que está en equilibrio. Bueno, ahora es otra definición de yoga, equilibrio, porque Sí, aquí sí, habla de sí, una sí. que sería unir. claro. ¿Acá alguien levantó la mano? Clara Salcedo y Alberto. Sí. Sí, pero ¿Alguien quiere comentar algo? ya me aclaró lo explicado por Sebastián la duda que tenía. Gracias, ya quedó, por eso ya la bajé. Gracias. Bueno, gracias. ¿Y alguien más quiere decir algo? ¿Nadie más? Bueno, quedó más o menos claro lo que leímos en los distintos párrafos, a lo que está haciendo referencia el texto, porque como vamos a ir profundizando, el concepto de cuerpo etérico más o menos lo tenemos que tener claro, y el concepto de prana también, para después ver los distintos tipos de prana, etcétera, etcétera, y cómo trabaja el cuerpo etérico en relación al prana. ¿Quedó claro? Se estaba refiriendo a las emanaciones pránicas solares, que no, Claro, dice que no son constructoras de la forma, que solamente te otorgan prana, energía, como que las emanaciones solares pueden ser destructoras, formadoras o pueden producir emanaciones pránicas. Y esas emanaciones pránicas son absorbidas por el cuerpo etérico. No sé, es lo que yo entendí. La está perfecto, sí. la sutileza que son grados de intensidad. Cuanto mayor Escúchame, ¿y en qué momento el Sol emite esas emanaciones pránicas? ¿O es en todo momento que las emite? cada 5 años y medio hay un ciclo solar que sería una especie de diástole y otro 5 años y medio de sístole. O sea, como que tiene, digamos, una pulsación todo el Sol. Ah, Y o en sea que esa las absorberíamos dura, cada 5 años. claro, no sé, en este momento creo que estamos en la emanación de mayor fuerza, pero no estoy seguro. A ver, vamos Claro. a redondear un poco. Lo que dice Rafa es que hay un Eso, pulsar, como hace el eso, corazón, que eso. también hace el sol. Eso, Que en donde aumenta la intensidad en un periodo y el otro como que lo disminuye en relación estudiado por a lo los anterior. Y eso está bien. Ahora, eso no significa que no nos llegue prana en todo momento Claro. desde el sol. Pues, Puede llegar con mayor Claro. intensidad o con menor intensidad, pero no llega siempre, porque si no, no podríamos sobrevivir. exacto. Claro, Entonces, está bien. De más del sol, intensidad cada 5 años y medio. claro, del sol emana distintas energías. Una de Claro. ellas es el prana, y la función del prana es sostener la forma. No da forma, no la destruye, sino que la preserva. Entonces es la energía que tomamos a partir del cuerpo etérico, el cuenco dorado que refiere a la Biblia, y acá Claro. describe lo que es el cuerpo etérico, y desde ahí alimenta, El cuerpo nutre físico. el cuerpo físico, Claro. se nutre también de ese prana. Sí, ahora yo te quería hacer una pregunta. Ese cuerpo Para etérico un es el que minutito. está. Sí. Espera que acá te quiere decir algo, Rafa, puedes hacer la pregunta vos, y después Exacto. hay una Patricia que levantó la mano. Hay una etapa intermedia que quería destacar yo, que es el prana planetario, o sea, todo lo que emana del Sol es absorbido por la Tierra, por el prana planetario, y después se Claro. distribuye en toda la superficie del planeta. Hace, digamos, este prana planetario de intermediario entre lo que recibimos nosotros y lo que viene del Sol. Ahora sí, adelante. Claro, o sea, Sí, yo te quería preguntar si ese cuerpo etérico estaba formado por los meridianos o también pueden ser los nadis, según sean los chinos, ¿viste? O de la India, para los chinos son meridianos.
Sí, para los de la esos India son son nadis. nadis, y a Sí, su sí, lo que vez pasa, los chakras, viste que pero están todos son distintas conectados. divisiones del cuerpo etérico. Claro. Por eso se habla de 7, de 21 como grandes conglomeraciones, pero después en realidad se habla de 21.000. O Sí, sea de que, 75.000 nadis también, también. Sí, también. y que Todo van eso, increciendo según tu grado de conciencia. Según tu grado exacto. de conciencia podés llegar hasta 150.000 nadis. Por un lado eso. Por otro lado, gran parte de todo el tema chino tiene que ver con lo periférico. Y gran parte de lo que tiene que ver con el yoga está más bien vinculado al interno. Sí, a ver, acá, para tener claro, y después le paso a Patricia, ¿no? Porque quiere hacer una consulta. Entonces, nosotros recibimos distintas energías del Sol. Algunas tienen la tarea de preservar, otras de destruir y otras de generar forma. ¿Está bien? Según lo que vimos acá. El prana, que es una de las emanaciones que vienen del Sol, nutren y preserva. Nosotros la captamos a través de nuestro cuerpo etérico, pero también el planeta tiene un cuerpo etérico y capta también las energías solares que a su vez se reflejan en los otros planetas y vienen a nuestro planeta, las del Sol y las que se reflejan vía el cuerpo etérico de los otros planetas también a nuestro planeta. El cuerpo etérico de nuestro planeta capta todo eso y a su vez emana su propia nota a partir de esa energía. Nosotros, desde nuestro cuerpo etérico, captamos lo del Sol, captamos lo que viene de los otros planetas y captamos lo que viene de nuestro propio planeta, emanación del prana de nuestro propio planeta. Pero siempre la fuente original y primaria es el Sol. Ahora, ese cuerpo etérico es la base del cuerpo físico. Es la matriz a Es partir el del cual el molde. cuerpo físico, el molde, a partir del cuerpo físico se organiza. Y tiene distintos conductos por donde corre esa energía, que en la tradición de la India se le llama nadis. Se habla de Claro. 72.000 nadis, que eventualmente en cada cuerpo, es decir, cuerpo masculino tiene 72.000, 72.000 el cuerpo femenino, si sumamos los dos, son los 144.000 que serán salvos. Es decir, cuando nosotros desarrollemos nuestro equilibrio andrógino, es decir, masculino y femenino, son los 144.000 que habla la Biblia, porque equilibramos lo masculino y femenino, todo el potencial del cuerpo etérico está en equilibrio, entonces nos podremos salvar en relación a nuestra propia identidad divina. Es decir, el que se salva es el que desarrolla o pone en acto su identidad divina. O el Revit, ¿no? También puede ser. Eso por un lado. Por otro lado, esa organización que tiene el cuerpo etérico a partir de nadis se conecta en distintos centros. Los centros mayores, donde mayor conexión hay entre esos nadis, están a lo largo de la columna vertebral en la parte etérica, y esos son los chakras principales, los centros principales. Después Claro. hay otros 21 secundarios, y después hay otros muchos, que son los puntos de acupuntura. Donde hay 2 o 3 nadis se juntan, son puntos de acupuntura, mayores o menores. Después hay 21 centros, como dije antes, todavía más importantes, pues se juntan más nadis, y los donde más rutas, digamos, de energías se conectan es en la columna vertebral y da cuenta de los 7 chakras principales. Eso para que tengamos la organización del cuerpo etérico. Bueno, ahora, dicho esto, Patricia, querías hacer una consulta. Decime, Patricia. Sí, de hecho, en el libro de Liz Bitters sobre chakras, ahí menciona que hay 2 canales principalmente de este prana. Uno por medio de la energía solar que se capta alrededor de las 5 de la mañana a 10 de la mañana, que es una energía totalmente muy buena para poder recorrer en todo lo que serían los chakras, pero principalmente en el vaso. Y la otra es a través de las piernas, que se va hacia lo que sería el coxis. Y ahí sube la energía precisamente hasta lo que sería el último chakra. Entonces es un vaivén, tanto de lo que es este sol como de lo que es la tierra. Gracias. En Gracias. general, Sí. digamos, en los principios son de algún modo en las partes preliminares del yoga, antes de hablar de la multitud de nadis, se habla de 3 nadis principales, uno de los cuales se llama Ida, el otro Pingala, y el del centro Sushumna. Ida estaría vinculado al tema lunar, Pingala al tema solar y Sushumna al equilibrio. Entonces, cuando hablas de la primera parte, cuando mencionaste, estarías vinculando a Pingala, que tiene que ver con el nadi solar,
y que en yoga se consideran muy importantes, y ahí surgen algunos trabajos de respiración, como respiración alternada, para que empiecen a trabajar en principio el nadi solar y después el nadi lunar. Al nadi lunar se lo considera de enfriamiento y al nadi solar de calor, hasta lograr un cierto equilibrio para que pueda ascender la energía Kundalini desde el Sushumna, desde la base de la columna hasta el coronario. Todo eso son objetivos yógicos, y de eso tiene que ver los tres principales nadis que se suele hablar en yoga, ¿no? Rafa, ¿esas respiraciones tienen alguna mecánica en especial? Por Sí. ejemplo, porque sé que cerrando la boca ingresaría calor más, En general, respiración más fresca, eso, aire digamos, más fresco, y si se abre la boca ingresaría, puede ser. Al revés, no, al revés. para. Ah. En general, en el yoga nunca se usa la boca. O sea, sería por la nariz. Siempre ¿Y por la cómo sería nariz. el mecanismo? Pero lo que vos decís es para otro trabajo especial. Ah. Cuando hace mucho calor, hay cierto trabajo que se hace con la lengua, Sí. que puede ser de este modo, como haciendo y ahí se expira, Como lo Y que y eso hacen es fresco, los bebés cuando toman el y pecho. el otro es para la lengua para adentro, Sí. y que se hacen dos agujeritos, y desde ahí se inspira también. Todo eso es para provocar fresco al cuerpo cuando hace calor. No tiene nada que ver con el trabajo yógico, Ok. pero es un ejercicio aparte para, de algún modo, combatir los momentos de calor. Como ahora empezamos verano, lo contesto por eso. Okay. Lo otro no tiene que ver, la respiración alternada es más compleja, generalmente se acompaña con visualizaciones, pero por eso, como que en este primer nivel simplemente decimos hasta ahí. Yo puedo hacer un comentario con respiración alternada. Sí, Según, ¿cómo se llama? Taimi, puede ser. él comenta en la ciencia del yoga que esa respiración alternada sería equivalente a cuando le das, por ejemplo, con una manguera a un tubo de arriba o de abajo para sacarle alguna obstrucción localizada, Vale. que tendría esa función, entre Sí, otras. limpiar el canal. Como limpiar el canal, exactamente. Pero Yogananda y otras tradiciones del yoga no aconsejan la alternación o sea, de que entre aire por una fosa y salga por la otra y demás, sino el uso, porque dice que en los Vedas se dice que el uso de ambas fosas nasales de manera equilibrada, Sí. y no una u otra, porque eso altera también En general, el en balance. yoga, como son escuelas distintas, se usa todo. Claro, por eso dije, depende cada línea. Depende de la escuela, pero sí, se usa todo. Sí. Además, a nivel No, personal. y aparte hay otras prácticas, pero Exacto. por ejemplo, Yogananda aconseja solo respirar por ambas fosas nasales y no hacer este tipo de ejercicios. Ahí de nuevo tenemos el tema evolutivo. Yo suelo generar, digamos, aconsejar que para quien comienza las prácticas tiene que hacer lo que vos decís, respirar por ambas fosas nasales, retener un poco y exhalar lentamente. Esto como primera práctica preliminar. Cuando se avanza en eso, hay un mecanismo en los pulmones donde uno, después de media hora, por ejemplo, de trabajar con respiraciones, recién después de allí empieza una especie de sensación que uno empieza a respirar en serio. Y eso provoca un estado distinto, y entonces se empieza a respirar de otro modo. Prácticamente no se usa la nariz, sino son partes de la nariz que trabajan de un modo distinto. Y uno empieza a expirar y cambia hasta el sonido de la respiración. Todo esto son progresiones evolutivas después de ciertas prácticas. Cuando uno tiene prácticas más avanzadas, recién allí se empieza a aconsejar la respiración alternada. Y bueno, ahí Todo se un suman las proceso visualizaciones, el rojo, el blanco, Exactamente. lo masculino. Pero bueno, en principio respiremos por ambas fosas nasales. Lo que dice Rafa es que nosotros, por ejemplo, en biodinámica cráneo-sacral, a ese tipo de respiración que llamamos respiración primaria, porque se vuelve a una respiración como fue en el embrión, que no era pulmonar, vos dijiste, no es en los pulmones, o sea, es una respiración de los tejidos en sí,
Está interesante. Está conectada con la respiración cósmica. Claro. Y es casi imperceptible. Correcto. Esa respiración primaria es la que viene justamente de esta parte prácticamente del O sea, el diafragma. diafragma primero para que Que es lo primero que se forma, ¿no? De ahí sale. O sea, se empieza a Habla un formar el poquito río. más fuerte porque no te van a escuchar. claro, esa respiración es la respiración la primaria se llama precisamente por eso, porque se forma en el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide. Claro. Ahí hay respiración. Siempre hay respiración y no es una respiración pulmonar, que a esa le llamamos la secundaria. Claro. ¿Podría ser una respiración que viene del plexo? Es la respiración de un todo, o sea, el cuerpo es como un huevo, como lo fue cuando se formó, un huevo áurico, un huevo que respira. Ahí. Que Se pulsa. respira Los todo. fluidos respiran. Y se logra un pulso. Ahí está. Lo que se Impresionante. percibe es un pulso. Una respiración expandida en Todo pulso. Y Sí, o sea, porque es casi Que la respiración imperceptible. cósmica. Es hermoso. O sea, solamente sabes que sos porque es como que te quede ese yo soy, te resuena, Claro. porque el cuerpo realmente Ahí se va produciendo. entra en un estado de liviandad. Que le Claro, llamamos es un estado de flotabilidad, relajación. Flotabilidad y es tal cual. Y la respiración es imperceptible. El movimiento del diafragma casi es imperceptible. Ah, correcto. Impresionante. Y eso es lo que vos dijiste, como que no Exacto. serían los pulmones, o sea, bueno, es lo que quiere decir él. Como experiencia, Es una respiración del todo. puedo hablar de una anécdota en general, pero como cuando uno trabaja con la respiración estando acostado, si logra la relajación correcta, la cama empieza a pulsar. Sí, sí, te pulsa. Sí, en todo realidad el conectás con la alrededor. pulsación de todo, por eso Sí, la sentís que la cama todo el pulsa. alrededor Ah. pulsa. No la cama, pulsa, Todo, o sea, hasta, claro. hasta se pueden escuchar, sobre todo en la madera, pulsa la madera. Sí, porque O sea, pulsa, cada átomo pulsa. claro, Bueno, y vamos. ocurre. Volviendo un poco al tema acá, yo quería destacar un parrafito que sintetiza bastante lo que leímos, que dice: la tarea del destructor y del preservador se efectúa bajo la ley de atracción y repulsión. A ver. Esa ley de atracción y repulsión nosotros la relacionamos a el aspecto solar. ¿Se acuerdan? Al fuego solar, que tiene que ver con la ley de atracción y repulsión. Y acá dice que tanto la preservación de las formas como la destrucción de las formas, que a veces se la podríamos tal vez atribuir al aspecto de de Shiva, al aspecto de la mónada. No, como todo este segundo sistema está coloreado desde la base por la ley de atracción y repulsión, porque tiene que ver con el segundo rayo, tanto la destrucción como la preservación, según lo que dice en este párrafo, dice: la tarea del destructor y del preservador se efectúa bajo la ley de atracción y repulsión. Algunos rayos del Sol aceleran el movimiento, otros lo retardan. Los rayos que ahora tratamos, las emanaciones pránicas solares, actúan dentro de los 4 éteres. Es esencia, esa materia que, aunque física, no es aún visible objetivamente para el ojo humano. Entonces, el prana tiene que ver con los subplanos superiores del cuerpo etérico. ¿Está bien? Es un tipo de emanación del Sol, no la única, tiene que ver con la preservación, no con la destrucción, pero también, ya sea la preservación como la destrucción, está bajo la influencia de la ley de atracción y repulsión, que eso es importante tenerlo claro. Dice: dichas emanaciones constituyen la base de toda vida en el plano físico, o sea, las emanaciones pránicas, considerada únicamente en relación con la vida del átomo de materia del plano físico, su calor inherente y su movimiento giratorio. Entonces, el prana que viene del Sol, que está bajo la ley de atracción y repulsión, se relaciona con la materia, en este caso etérica, pero impacta en la materia física, y su calor y movimiento es como que se alimenta de ese prana. Y dice que estas emanaciones son la base del fuego por fricción, que se manifiesta en la actividad de la materia. El fuego por fricción tenía que ver con el tercer rayo y con el aspecto materia, si se quiere, del universo. Entonces, fíjense cómo vincula al prana con la parte etérica de la materia. Esa parte etérica de la materia lo asocia a la parte física porque la nutre, le da calor y lleva al movimiento giratorio. Esa parte física de la materia y la parte etérica está asociada al fuego por fricción, pero todo eso bajo la ley de atracción y repulsión,
que es del segundo rayo. Entonces, fíjense cómo asocia a la ley de atracción y repulsión del fuego solar con el fuego por fricción, que tiene que ver con el tercer rayo, y la ley de economía, ¿no? Ese es algo sutil que quería mostrarles. Después habla del cuerpo etérico, que ya algunas cuestiones comentamos, y ya creo que si no hay ninguna otra duda, podríamos avanzar un poco en el texto para ver los 8 enunciados a los que hace referencia el tibetano. ¿Alguien quiere comentar algo? Sebastián, tengo una duda. Sí. Cuando habla de los 4 éteres, ¿cuáles son? ¿No se supone que es un solo éter? No, a ver. Nosotros sabemos que cada plano tiene 7 subdivisiones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? El Sí, plano correcto. físico tiene también 7 subdivisiones. Una vinculada a la materia, sólido, otra vinculada a los líquidos y otra vinculada a los gaseosos. Son los 3 inferiores de los 7. Y después hay 4 subplanos etéricos. Entre los 4 etéricos, que son diferentes niveles de materia, pero invisible a nuestros ojos, diferentes niveles de materia energética o etérica, de densidad. Esos 4, más los 3, sólido, líquido y gaseosos, dan los 7 del plano heterofísico. ¿Se entiende? Entonces, el plano etérico tiene subdivisiones, 4. El plano reconocido por la ciencia sería el cuarto subplano teosófico. O sea, el que tiene que ver con el éter, el cuarto éter. Claro, el cuarto éter, hay ya algunas cuestiones que la física reconoce. En principio se reconocía, se había hecho se lo tenía como una teoría, después, bajo un experimento, según ciertas condiciones, no se lo pudo corroborar, entonces se lo negó, pero últimamente, en los últimos 20 años, se volvió a hacer un experimento con el mismo experimento, pero con mejores instrumentos, y se reconoce ese plano etérico que en un momento se había negado. Esto se lo leía a Nassim Haramein. Y lo que dice Rafa es que ese reconocimiento del plano etérico tiene que ver con la parte inferior del plano etérico, o sea, de los 4 subplanos, el más cercano a la parte gaseosa, que sería la parte física, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso son los 3 subplanos físicos. El cuarto, que ya sería etérico, es el que, según lo que comenta Rafa, es el que hoy la ciencia está descubriendo. Faltarían 3 subplanos más etéricos de una sutilidad mayor. Superetérico, el tercero, subatómico al segundo y atómico al primero. Claro, y la otra vez lo llamó Ale de otro nombre, con otros nombres que según los Rosacruces. El cuarto subplano es más inferior, éter químico, luego éter de vida, éter luminoso y éter reflector. Ahí está. Esos son los nombres que de las distintas tradiciones o escuelas le pueden llegar a dar. ¿Se entendió? Sí, señor. Buenísimo. Bueno, si les parece, pasamos a leer un poco más. Sí, si no hay otra duda. 2. 8 enunciados. Nos ocuparemos del cuerpo etérico de todas las cosas, de su vivificación por el prana, cósmico, solar, planetario y humano, de los órganos de recepción y de la fuente de las emanaciones. Para mayor claridad podrían formularse ciertos enunciados sobre el cuerpo etérico enumerados de la manera siguiente. Primero, el cuerpo etérico es el molde del cuerpo físico. Segundo, el cuerpo etérico es el arquetipo de acuerdo al cual se construye la forma física densa, ya se trate de la forma de un sistema solar o de un cuerpo humano en cualquier encarnación. Tercero, el cuerpo etérico es una trama o red de finos canales entrelazados, formados de materia de los 4 éteres y construido en forma específica. Constituye el punto focal para ciertas emanaciones que irradian y vivifican, estimulan y producen la acción giratoria de la materia. Cuarto, estas emanaciones pránicas, una vez enfocadas y recibidas, reaccionan sobre la materia densa
construida sobre el armazón y la estructura etérico. Quinto, esta trama etérica constituye, durante la encarnación, una barrera entre el plano físico y el astral, barrera que solo puede trascenderse cuando la conciencia está suficientemente desarrollada como para poder evadirse. Esto se observa en el micro y en el macrocosmos. Una vez que el hombre, por medio de la concentración y la meditación, expande su conciencia hasta cierto grado, puede abarcar los planos más sutiles e ir más allá de los límites de la trama divisoria. Y aquí viene una equivalencia de lo que hace un ratito mencionamos, de los 7 planos y subplanos, comparativamente, por eso dice subplanos físicos y después al lado planos del sistema solar. Entonces, en su plano físico tenemos 1, primer éter, plano atómico. En el sistema solar, Adi, divino, mar de fuego, primer éter cósmico. En el subplano físico, 2, segundo éter, subatómico. En el sistema solar, Anupadaka, plano monádico, Akasha, segundo éter cósmico. En el subplano físico, tercer éter superetérico. En el sistema solar, átmico, plano espiritual, éter, tercer éter cósmico. En el subplano físico, cuarto éter supergaseoso. En el sistema solar, búdico, plano intuicional, aire, cuarto éter cósmico. Y después tenemos en el físico denso, quinto, gaseoso, subetérico. En el plano de la humanidad, mental, fuego, cósmico gaseoso. En el físico denso tenemos 6, líquido, y en planos de la humanidad, astral, plano emocional, agua, cósmico, líquido. Y en el físico denso, el terrenal, denso, y en planos de la humanidad, físico, tierra, cósmico, denso. Una vez que el logos expande su conciencia en los niveles cósmicos, puede trascender la trama etérica logoica e ir más allá del círculo no se pasa de su manifestación objetiva. Al reflexionar sobre esta analogía, debemos tener muy en cuenta que los 7 planos mayores de nuestro sistema solar son los 7 subplanos del físico cósmico o el plano cósmico más inferior. Podemos observar aquí la exactitud de la analogía respecto a la materia e igualmente la exactitud de la analogía respecto a la irradiación. Hasta aquí era el quinto enunciado. Sexto, en cada uno de los 3 cuerpos, humano, planetario y del sistema hologoico, se encuentra un gran órgano dentro del organismo que actúa como receptor de prana. Dicho órgano tiene su manifestación etérica y su analogía en el físico denso. En el sistema, el órgano del prana cósmico, fuerza que vitaliza la materia, es el sol central, receptor directo y distribuidor de la radiación cósmica. Esta es una de las triples divisiones del rayo primordial de inteligencia activa. Cada uno de los rayos cósmicos es triple en esencia, hecho que a menudo se pasa por alto, aunque lógicamente se evidencia. Cada rayo
es el vehículo de un ente cósmico y toda existencia es necesariamente triple en manifestación. El Sol central contiene dentro de su periferia un centro de recepción y una superficie irradiante. Un párrafo muy concentrado y muy intenso, ¿no? En el planeta también hay un órgano receptor similar en su cuerpo etérico, cuya ubicación no se puede revelar exotéricamente. Se relaciona con la ubicación de los dos polos, norte y sur, siendo el centro alrededor del cual gira el globo terráqueo y el origen de la leyenda de que existe dentro de la esfera de influencia polar una fértil tierra central. Agartha. Bueno. La tierra mítica de extraordinaria fertilidad, de abundante vegetación y de exuberante crecimiento vegetal, animal y humano, lógicamente se halla en el lugar donde se recibe el prana. Constituye el esotérico jardín del Edén, la tierra de la perfección física. La radiación de la superficie, una vez distribuida, se manifiesta como prana planetario. En el hombre, el órgano de recepción es el vaso, mediante su contraparte etérica. Después de distribuirse por todo el cuerpo por mediación de la red etérica, se irradia sobre la superficie como aura de salud. Y ahora viene el séptimo enunciado. Séptimo, de esta manera se observará claramente la semejanza en los tres cuerpos y puede comprobarse fácilmente su perfecta analogía. Prana del sistema solar. El sistema solar. Entidad manifestante, el logo solar. Cuerpo de manifestación, el sistema solar. Centro receptor, el polo del Sol central. Irradiación o emanación en la superficie, el prana solar. Movimiento producido, la rotación del sistema. Efecto distribuyente, la irradiación etérica solar, sentida cósmicamente. El planeta, entidad manifestante, un logo planetario. Cuerpo de manifestación, un planeta. Centro receptor, el polo planetario. Irradiación o emanación en la superficie, el prana planetario. Movimiento producido, la rotación planetaria. Efecto distribuyente, la irradiación etérica planetaria, sentida dentro del sistema. En el ser humano, entidad manifestante, el pensador, un Dian Chohan. Cuerpo de manifestación, el cuerpo físico. Centro receptor, el vaso. Irradiación o emanación en la superficie, el aura de salud. Movimiento producido, la rotación atómica. Efecto distribuyente, la irradiación etérica humana, sentida en el medio ambiente. El átomo de materia, entidad manifestante, una vida elemental. Cuerpo de manifestación, la esfera atómica. Centro receptor, el polo del átomo. Irradiación o emanación en la superficie, la contribución del átomo a la unidad del aura de salud del cuerpo. Movimiento producido, la rotación atómica. Efecto distribuyente, la irradiación etérica atómica, sentido dentro de la forma física. Y ahora viene el octavo enunciado. Octavo. Cuando desaparece la voluntad de vivir, entre comillas, entonces los hijos de la necesidad, entre comillas, dejan de manifestarse objetivamente.
Como es natural, ello es inevitable y puede observarse en todos los casos en que existe un ente objetivado. Cuando el pensador en su propio plano aparta su atención del pequeño sistema en los tres mundos y repliega dentro de sí todas sus fuerzas, su existencia en el plano físico termina y todo vuelve a la conciencia causal. Esto constituye tanto una abstracción del pensador en los tres mundos como del absoluto en el triple sistema solar del Logos. Ello se manifiesta en el plano físico cuando se retira por la parte superior de la cabeza el radiante cuerpo etérico, teniendo lugar la consiguiente desintegración del físico. La estructura desaparece y la forma física densa se desintegra. La vida pránica es extraída totalmente de la envoltura densa, dejando de estimular los fuegos de la materia. Permanece el fuego latente en el átomo, al que es inherente, pero la forma se construye por la acción de los dos fuegos de la materia, uno activo y latente, otro irradiante e innato, ayudados por el fuego del segundo logos. Cuando se separan, la forma se desintegra. Esta es una representación en miniatura de la dualidad esencial que existe en todas las cosas sobre las cuales actúa Ohad. Existe una íntima relación en conexión con el cuerpo etérico entre el vaso y la parte superior de la cabeza. El órgano del vaso tiene una interesante analogía con el cordón umbilical que une al niño con la madre a fin de ser nutrido, el cual se corta al nacer. Cuando un hombre comienza a vivir conscientemente su propia vida de deseo y nace en ese nuevo mundo donde se vive en forma más sutil, el cordón entrelazado de materia etérica que lo ha unido a su cuerpo físico se corta. El cordón plateado se desata y el hombre rompe su vínculo con el cuerpo físico denso, retirándose por el centro superior del cuerpo en vez de hacerlo por el inferior. Pasa así a vivir en un mundo superior y en otra dimensión. Este ejemplo es yógico. Así ocurre con los cuerpos y envolturas del microcosmos, pues la analogía existe en todos los planos de la manifestación. Cuando se alcance un conocimiento más científico, se verá que el mismo procedimiento en mayor escala tiene lugar en la manifestación planetaria. Un planeta solo es el cuerpo de un logos planetario, siendo etérico este cuerpo, y el logos se expresa a través de él y construye sobre la estructura etérica un vehículo de manifestación. La luna fue en un tiempo el cuerpo de expresión de un logos. La Tierra lo es ahora, pues los ciclos cambian constantemente. El centro por donde se retira el cuerpo etérico se encuentra análogamente en un planeta físico y el cordón plateado planetario se corta en el momento señalado. Pero el momento y los ciclos, su comienzo y terminación, se hallan ocultos en los misterios de la iniciación y no nos conciernen. En el sistema solar ocurrirá lo mismo al término de un Mahamambantara. El logos se recogerá en sí mismo, abstrayendo sus tres principios mayores. Nota: principios son las diferenciaciones básicas, cualidades esenciales o tipos de energía sobre las cuales se construyen todas las cosas. Imparten a todas las formas su naturaleza característica.
El logos se recogerá en sí mismo abstrayendo sus tres principios mayores. Su cuerpo de manifestación, el Sol, y los 7 planetas sagrados que existen en materia etérica, se retirará de la objetividad y quedará oscurecido. Desde el punto de vista físico, podemos decir que la luz se apagará en el sistema. A esto le seguirá una gradual inhalación hasta que el logos haya recogido todo en sí mismo. El etérico cesará de existir y la trama habrá desaparecido. Se logrará plena conciencia y en el momento de la realización cesará la existencia o la manifestación de la entidad. Todo será reabsorbido en el absoluto. Entonces llegará el pralaya o el cielo cósmico de descanso y ya no se oirá la voz del silencio. La reverberación de la palabra se apagará y el silencio de las alturas reinará supremo. Y acá hay una pequeña nota referida a Pralaya que dice: Pralaya, período de oscuración o reposo planetario del sistema o cósmico, intervalo entre 2 períodos de manifestación. Hasta aquí todo el tema de este momento. Los enunciados. Los 8 enunciados. Los 8 enunciados. Bueno, interesante, varias cosas se dijeron. Son unas cuantas cosas. Algunas más complejas que otras. Sí. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Acá Alejandro quiere hacer un comentario, pero vení más para acá o habla fuerte. Eso, sí. Pues, No tengo los lentes, así que es lo posible. Acá el maestro tibetano eso. nombró... Perdón, ¿se lo escucha Alejandro? ¿Ahora se me Un escucha? poco lejos, pero sí se escucha. Por lejos, en serio. Vení acá al lado mío, sentate acá al lado mío. Agarra la sillita y sentate al lado mío. Bueno, okay. Está bien. Bueno. A ver, ¿te sirve? Está viejo, necesita anteojos. Bueno, sí. Correcto, porque nunca trae los se te ríen del otro lado. El maestro tibetano nombró que existe un centro subterráneo, ¿no es cierto? Y Sebastián nombró que podría ser Agartha. Yo quiero leer un poquito sobre este tema. Es un parrafito nada más, si me permiten. Vale. Sí. Es así, del maestro Ivanhoff. Agartha, del reino subterráneo, del reino de la eterna primavera. Ya hace años os hablé de este reino subterráneo llamado Agartha, donde se ha desarrollado desde hace milenios una civilización fantástica. Este reino escondido está en comunicación con la superficie del planeta porque existen aberturas en diferentes países del mundo. En los polos, habló el tibetano, en América del Sur, en Mongolia, en el Tíbet e incluso en Francia, en los Pirineos. Desde tiempos muy lejanos se han transmitido leyendas, sobre todo entre los pueblos nórdicos, que hablan de un país más allá de los hielos polares, una tierra donde reina una eterna primavera, y según una conocida tradición de la ciencia iniciática, las auroras boreales estarían producidas por seres extremadamente evolucionados que habitan en estas regiones y por una luz que procede del centro del planeta. Algunas personas en el mundo han tenido conciencia de la existencia de Agartha. Incluso se ha hecho una película, Shangri-La, en la que se cuestionaba la existencia del país de la eterna juventud. Pero en todos los países existe esta tradición, ya sea en Grecia, en India, en Egipto. Todos los pueblos han tenido sus ideas respecto a este país de la juventud y de la eterna felicidad. Y es precisamente el reino subterráneo de Agartha a la que otras culturas han llamado el país del Santo Grial, Tulé, el jardín de Hespérides. Bueno, gracias, Hace Ale. tiempo, recuerdo que vino acá un disertante, ¿cómo se llamaba? Bruce Lyon. Bruce Lyon. Y yo le pregunté, diciendo, cuál es la diferencia entre Shambhala y Agartha. Y él me dijo que, haciendo la traslación a los chakras, él dice que él relacionaba Shambhala con el chakra del coronario
y alerta con el centro base. Bueno, en parte puede. Shambhala tiene dos versiones. Una, la versión exotérica, habla de Shambhala a nivel etérico. Y la versión esotérica habla de Shambhala a nivel monádico, que también es etérico, pero en uno es el etérico físico y en el otro es el etérico cósmico. Esto es uno de los aspectos. Lo otro que me bajó, todo lo que vos leíste está muy bien y hay muchas tradiciones, pero creo que hay que tener en cuenta los ciclos planetarios. O sea, como que hay ciclos donde por ahí todas estas mitologías o leyendas eran más reales en ciclos anteriores y ahora en estos ciclos son por ahí menos concretos o más etéricas. Porque, bueno, ha habido muchas investigaciones y muchos viajes donde ya sea desde Alejandra David Mills o Roerich, han hecho investigaciones en el desierto de Gobi, como que dicen que en función de la leyenda han contactado con algunos aspectos, pero como en general se lo dejan hasta ahí. Por eso mi versión es que puede ser válido, pero la ley de los ciclos o los tiempos pueden ser más reales en un tiempo y por ahí menos reales en otro tiempo. Por ejemplo, en este momento más físico, donde el planeta está muy, muy concreto y muy físico, sigue habiendo expedicionarios, pero como que no encuentran nada. Bueno, acá Patricia levantó la mano. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿el espíritu al momento de morir por dónde sale? ¿Por la cabeza o por el corazón? Porque al momento de cortar, se corta lo que sería, se corta lo que sería la parte del cordón, ¿no? O el hilo de plata en el momento de morir, ¿no? En Y general, la segunda, no haga la segunda, para. y la segunda pregunta. No haga la segunda. Espera, Patricia, que te responde la primera y después hace la segunda. Eso. Ok. Digamos como que la salida, hay tres salidas. La primera salida, la común, es por el plexo solar. Uno sale de ahí en forma inconsciente, directamente. Esa es la del ser humano común, en el hombre común medianamente evolucionado, y eso es lo normal, en general, de la salida del cuerpo. Por eso hay inconsciencia. La segunda salida suele ser por el cardíaco y es semiconsciente. Desde allí hay algún tipo de percepción, algún centro se percibe, pero eso le pasa a los discípulos avanzados. Y la tercera salida es por el coronario, es para los yogis y para los iniciados avanzados, y allí sí uno sale del cuerpo conscientemente. Por eso las salidas son tres, y por eso cuando habló de la salida, yo dije que la salida que estaba enumerando el maestro tibetano era yógica, porque tenía que ver con la salida consciente de un yogi o de un iniciado de nivel avanzado. No es normal para el ser humano común y ocasional es para el discípulo bastante avanzado salir por el cardíaco. Sí, igual, déjame matizar alguna cosita. Adelante. Se dice que tenemos tres, digamos, conexiones a nivel etérico. Las dos principales es uno a nivel cerebral, que es el hilo de la conciencia, y otro a nivel cardíaco, que es el hilo de la vida. El hilo de la conciencia se repliega todas las noches en alguna medida y se mantiene el hilo cardíaco sosteniendo la vitalidad y la vida del cuerpo. Cuando se ocasiona la muerte, o el trance llamado muerte, se repliega no solo el hilo de la conciencia, sino que se corta el hilo de la vida vinculado a la parte etérica del corazón. El corazón deja de tener su vitalidad, deja de latir, y entonces todo el cuerpo etérico empieza a sintetizarse, si se quiere, y va a salir el cuerpo etérico con la conciencia, ya sea por un lado u otro de los que dijo Rafa. Entonces, se cortan los dos hilos. Cuando es una persona inconsciente, es expulsada del cuerpo, sale por el plexo solar expulsada. De hecho, la persona tiende a
a estar apegada al cuerpo y por eso es expulsada, se le da una patada y sale por el plexo solar. Cuando es un poco más consciente, como dijo Rafa, sale por el corazón, y cuando estamos hablando de un yogi y entra en samadhi de manera consciente, un gran maestro, sale por la parte alta. Pero en todos los casos se rompe la conexión de la cabeza y del corazón etérico, la conexión física etérica se rompe para que el cuerpo físico sea descartado y se repliegue el cuerpo etérico y salga la conciencia vía el cuerpo etérico por uno de esos tres centros. Correcto, y quería agregar también, dentro de lo que vos dijiste, que ahí están los casos donde se rompe la conexión a nivel cerebral, pero el cardíaco sigue funcionando, y ahí tenemos los casos de vida latente, que los familiares quieren conservarlo y empieza la discusión si se conserva o no, porque nunca se sabe hasta dónde puede o no tener la oportunidad de volver al cuerpo. E incluso sin estar fuera de la... O sea, se repliega la conciencia, yo esto lo escucho, a ver cómo lo opinas vos. Dale. Se repliega la conciencia, sigue estando la vida, pero no es que está solamente en terapia intensiva latiendo. Hay casos en donde la persona puede reproducir patrones que ya están de manera automática y el aspecto conciencia está casi totalmente replegado, pero sin estar internado, lo que quiero decir, porque el aspecto vida está bien instalado. Entonces tiene una conciencia vinculada al pasado, a los patrones adquiridos, más cerebral, si se quiere, pero la conexión etérica ya se estuvo replegando. Sí, ahí también hay casos, o sea, digamos, evolutivos, porque en algunos casos de desprendimiento, cuando algunos seres, en general, la mayor parte pueden ser o aspirantes o intelectuales, suelen registrar una luz, por ejemplo, esas visiones, en general se da con los seres un poquito más avanzados. No quiere decir que sean esotéricos ni espirituales, pero seres avanzados de nivel intelectual pueden tener ese tipo de percepción. Pero en general, bueno, la mayoría suele ser inconsciente cuando ya hay una oscuridad, digamos. Bueno. Por estos casos, hay una experiencia que siempre se cuenta, lo cuenta el maestro Kumar. Una vez, una persona se había accidentado y estaba en coma. Los familiares le dijeron a Kumar si podía hacer algo para saber si esa alma podría volver o no. Entonces, el maestro dijo, bueno, déjenme a mí que yo voy a entrar a la habitación y a ver qué puedo hacer. Entonces, el maestro Kumar entra en meditación, se comunica con este alma y el alma le dice que no quería volver porque está muy cómoda. Es decir, que podemos decir que en esos casos el alma está en el plano astral o en el plano de Bachánico. No, ese tipo de descripción, estamos hablando de un alma avanzada y está de algún modo bastante consciente, más allá de que no puede comunicarse a nivel físico, y está en el de Bachán, no está en el plano astral, está de algún modo disfrutando de un estado más avanzado, y eso es coherente, pero se da en las almas avanzadas. Y bueno, puede que Kumar pudo establecer contacto, de algún modo muy válido, cuando seres iniciados como Kumar pueden lograr ese nivel de contacto, ¿no? Bueno, hacemos un recorrido por los 8 puntos, así rapidito, como para ver algunas cosas interesantes. Bueno, el primer punto es fácil, molde del cuerpo etérico. Dice que el cuerpo etérico es el arquetipo de la forma física, el punto 2. Sistema solar, lo mismo. Bueno, lo que sería el cuerpo físico para un ser humano es el sistema solar físico que conocemos para el logo solar, ¿no? Eso es también. O el planeta físico para el logo planetario. O el átomo físico para la entidad que se expresa a través de ese nivel atómico. Tercer punto, el cuerpo etérico es una trama de red o red de finos canales entrelazados, eso lo habíamos comentado. Hay 4 éteres, eso lo habíamos dicho, que cada distintas escuelas le dan diferentes nombres a esos 4 éteres, y 3, uno vinculado al aire, a la parte sólida, otra líquida y otra gaseosa, ¿no? Dando los 7 subplanos de ese cuerpo heterofísico. Constituye el punto focal para ciertas emanaciones que irradian, unifican y estimulan la materia física, ¿no? Produciendo entonces ese prana que habíamos hablado, produciendo la energía necesaria para que la materia física tenga su calor y tenga su movimiento giratorio. El cuarto, estas emanaciones pránicas, una vez enfocadas y recibidas,
reaccionan sobre la materia densa, lo que hemos dicho recién. Hay una conexión entre lo etérico y lo denso es efecto de lo etérico o sutil, y cómo lo etérico entonces impacta sobre la materia densa. Y acá Alejandro quiere hacer un comentario. Con respecto a este tema, inclusive se relaciona con el primer punto y el segundo, donde dice que el cuerpo etérico es el molde o el arquetipo. Se dice en la homeopatía que todo, yo lo traslado lo que es la homeopatía no solamente para el hombre, sino pienso que para todo ese planetario solar. Dice la homeopatía que todo ser humano que nace con un karma, el cuerpo etérico tiene un miasma. Ese miasma dice que es un desorden en lo que respecta a átomos, moléculas del cuerpo etérico. Y ese miasma, ese desorden que hay en el cuerpo etérico, que supongo que también será para el planetario y solar, cuando hay un karma planetario, un karma solar, es lo que te va a dar las enfermedades potenciales futuras que puede tener un cuerpo físico. Entonces, si nace con un determinado miasma, entonces el cuerpo físico va a estar influenciado por ese miasma, o sea, va a tener enfermedades potenciales relacionadas con ese desorden etérico. Ahí de nuevo pongo los grados. O sea, hay gente que viene con un nivel kármico muy denso, y entonces puede tener un miasma muy denso, y otros que tienen uno más sutil, y por ahí, digamos, pueden, digamos, mientras que los tienen más densos, por ahí tienen enfermedades más directas, apenas encarnan, los más sutiles, las enfermedades van apareciendo a lo largo de la encarnación. También eso tiene que ver con los movimientos astrológicos, porque los movimientos astrológicos impactan el cuerpo etérico y precipitan esas miasmas al plano físico. Bueno, sigamos. El quinto, es interesante lo que plantea acá, hace analogías, que habría que más o menos entenderlas. Dice, esta trama etérica constituye durante la encarnación una barrera entre el plano físico y el astral. Ahí, eso es un punto importante. O sea, el plano físico de la materia concreta y el plano astral están divididos, separados por una trama a la cual llamamos etérica, que es una trama también de protección. Cuando esa trama etérica se rompe de manera artificial, abrupta, sin que la conciencia pueda trascender el nivel astral, digamos, uno queda sujeto a que ciertas entidades del astral impacten negativamente en el cerebro y en el cuerpo sin esa protección etérica, y pueda traer obsesiones o de distinto tipo de enfermedades. Por eso no se aconseja algunas prácticas que, sin tener la conciencia desarrollada, pueden romper esa trama etérica y generar muchísimos problemas. Sí. No, que de ahí, digamos, se hace una diferencia muy importante entre el medium y el mediador. El medium es inconsciente de lo que canaliza y puede aparecer desde el plano astral, cascarones, elementales que producen obsesión. Y el mediador es consciente y canaliza conscientemente o intuitivamente enseñanzas de los planos sutiles. En general, en la enseñanza se hace muy enfática la diferencia entre el medium y el mediador. Ahora puede continuar. Y una de las causas de eso se dice que es la respiración, pero hablando de la respiración, que la respiración, ejercicios de respiración prolongados podrían romper esta trama etérica. A veces sí. A veces, pues por eso hay que tener cuidado en ese sentido también. Pero te cuento, simplemente eso casi siempre, yo siempre menciono que suele más pasar en la India, porque en la India, digamos, pueden trabajar de 4 a 8 horas de respiración. En Occidente, con suerte, 4 minutos. Media hora, con mucha suerte. Entonces vamos a repetir el párrafo y quería hacer un comentario. Esta trama etérica constituye durante la encarnación una barrera entre el plano físico y el astral. Barrera que solo puede trascenderse, habla de trascenderse, no romperse, trascenderse, cuando la conciencia está suficientemente desarrollada como para poder evadirse. Esto se observa en el micro y en el macrocosmos, o sea, como es arriba y es abajo. Una vez que el hombre, por medio de la concentración y la meditación, expande su conciencia hasta cierto grado, puede abarcar los planos más sutiles, es decir, más allá del etérico, e ir más allá de los límites de la trama divisoria. Entonces, trasciende la trama divisoria y conscientemente puede abordar con esa claridad el plano astral, el plano mental o planos incluso superiores. Son los niveles yógicos. Esos son los niveles yógicos. Pero ¿qué puede pasar? Si nosotros rompemos esa trama, ya sea por un exceso de alguna práctica
espiritual, de la cual, espiritual entre comillas, estoy haciendo con las manos así que no lo ven ustedes, o por sustancias práctica psíquica para diferenciarla de la prácticas psíquicas, que como no se tiene la conciencia, se quiere desarrollar poderes muchas veces, o incluso se puede romper la trama etérica por el alcohol, por el exceso de drogas, o sea, todo eso rompe la trama etérica y las consecuencias pueden ser nefastas, y no solo para una encarnación, sino para encarnaciones futuras, porque eso genera un karma, una causa, que tiene que finalmente agotarse vía efecto. Entonces, de ninguna manera, y de ninguna manera, 3 veces, como dice Kumar, se aconseja tomar nada, ni aún lo que supuestamente son plantas sagradas, para tener alguna experiencia mística, porque estaríamos violentando esa trama etérica y nos volveríamos susceptibles a entidades que pueden incluso llevarnos hacia la locura. Correcto. Muchos de los que toman droga o los que fuman marihuana, que se cree que hace bien, no, gente, no es espiritual, no hace bien. Yo soy psicólogo, hice la parte en adicciones, hace mal a la cabeza, hace mal a la biología y además rompe la trama etérica como las otras drogas y uno se vuelve susceptible de estas entidades, y la psicosis o enfermedades mentales vienen por ciertas entidades que encuentran esa trama etérica rota y pueden con facilidad tomarla. En general, esotéricamente se considera aún más grave que en psiquiatría. ¿Por qué? Mucho más grave. Porque esotéricamente puede de algún modo abarcar encarnaciones sucesivas y uno ya nacer con una propensión negativa o hacia la locura por prácticas hechas en encarnaciones anteriores. Tal cual. Se dice que en muchos psiquiátricos hay muchas personas que no que están locos, sino que abrieron exactamente. Sí, tal cual. Tal cual. Por eso, entonces, no hagamos nada salvo lo que dice acá, por medio de la concentración y la meditación, que son el sexto y el séptimo paso del Raja Yoga, ¿no? Para después entrar en Samadhi. Es así como se trasciende, no se rompe, o sea, la ruptura es brusca. Acá está hablando de trascendencia. Acá alguien habló, antes vamos a ver qué preguntaron. En este aspecto se puede trascender los efectos de las causas que nosotros provocamos por medio de nuestra ignorancia, a través de la expiación de nuestras transgresiones y por medio de la misericordia de Dios. Acá Dios, más que la misericordia de Dios, es ley de causa y efecto. La única misericordia de Dios es cuando nosotros aprendemos la lección y trascendemos los efectos producidos por las causas de la ignorancia. Pero vamos a revisar la consulta de vuelta. Dice, en este aspecto, pregunta, ¿no? ¿Se puede trascender los efectos de las causas que nosotros provocamos por medio de nuestra ignorancia, a través de la expiación de nuestras transgresiones y por medio de la misericordia de Dios? No entendí la pregunta, soy sincero. Yo lo que veo es que si nosotros rompemos la trama etérica, la misericordia de Dios mucho no va a poder hacer, porque hay un efecto claro ahí. Nosotros tenemos que aprender a reconstruir esa trama etérica para poder entonces trascender la ignorancia que nos llevó a hacer que esa trama etérica se rompa, y en consecuencia expandimos nuestra conciencia por trascender esa ignorancia, y cuando superamos las causas los efectos desaparecen. Pero tenemos que trabajar. O sea, si nosotros hacemos algo más, no hay algo mal en términos de ignorancia, la misericordia de Dios es que suframos los efectos para que aprendamos. O sea, nosotros quererle atribuir a un Dios misericordioso que libere nuestros errores sin el aprendizaje, no existe. En esoterismo no existe. Se trasciende los errores por conciencia, por aprendizaje, y desde ese nuevo nivel de conciencia resolvemos los problemas y podemos entonces no repetirlos. No hay Dios misericordioso que nosotros, siendo ignorantes y no habiendo crecido en evolución y en conciencia, nos haga superar ciertas pruebas. La misericordia está incluida en la ley del karma. Por eso lo dije, la misericordia son los efectos que nos llevan a tener que aprender y desarrollar por esa presión la conciencia necesaria para evolucionar. Gracias a la misericordia. Es la misericordia. Claro, gracias a la misericordia aprendemos. Que podemos aprender por conciencia, lo cual nos evitará sufrimiento, o podemos aprender por sufrimiento, lo cual prolongará nuestro aprendizaje. Siempre la escalera es primero por sufrimiento, porque el ser humano lo necesita, y después por conciencia o por conocimiento cuando va aprendiendo.
Así como decir que la misericordia está incluida en el karma, un Exacto. sinónimo de misericordia podría ser también la gracia divina. Por ejemplo, ¿cierto? la gracia aparece cuando hiciste el trabajo Claro, correcto. O sea, Primero haces el esfuerzo, Así haces es. el trabajo Claro. y después viene la gracia. porque genera las causas. O sea, vos haces el trabajo, invocás y la gracia La consecuencia, es la claro. consecuencia de esa invocación por el trabajo que hiciste. La gracia sería la evocación. La evocación, el retorno, digamos, de la energía. Porque uno tiene que aprender que lo que rige el universo, toda la ley, todo el universo en todos los planos, es la ley de karma. La ley de karma. Y esa ley es súper misericordiosa porque lo que busca es nuestra evolución. Imagínense si de repente, sin tener la evolución necesaria, se nos evita una cuestión que supuestamente nos hace sufrir. Vamos a volver a repetirla y tal vez con más ignorancia porque no aprendimos de la lección. Entonces, no hay mayor misericordia que el aprendizaje para poder trascender la ignorancia que nos llevó a cometer el error. Esa es la mayor misericordia que tiene la ley con nosotros. La ley o sinónimo de Dios, ¿no? Voluntad divina. Bueno, menos mal que no estaba tu mujer para cuando escuchaste. No. ¿Qué? ¿Querés decir algo? Bueno, Acá hay dos compañeros que quieren hacer un comentario. En este caso, la misericordia sería la oportunidad que tenés para ver. Claro, lo que pasa es que cuando uno reconoce el error y será la respuesta, lo que nosotros decimos, nos hace trascender ese, entre comillas, pecado, y decimos es la misericordia de Dios la que nos hace trascender, es porque hubo un reconocimiento de ese error y entonces generaste las causas para que ese efecto, al que llamamos misericordia, se dé y nos eleve sobre esa situación en donde estuvo el error, pero porque hubo un reconocimiento del error. lo que pasa es que la palabra oportunidad es un grado de conciencia. Para muchos seres simplemente le parece que es castigo y no lo ven como oportunidad. Y entonces no, porque es un nivel que todavía el aprendizaje no está. Todo. Pero es un nivel de conciencia. Pero bueno, pero eso es entender entonces la ley. Eso es entender la ley. Nosotros en general, ahora Ale va a hacer su comentario, cuando hablamos de misericordia de Dios, etcétera, etcétera, es nosotros no hacemos nada, solo invocamos y en esa invocación nada más esperamos que nos resuelvan los problemas. Por ejemplo, Jesús vino y por su sacrificio nos liberó a todos. La realidad es que nosotros podemos seguir el ejemplo de él, él vino, cierto karma planetario pudo llevarse a través de su conciencia de unidad, pero eso no hizo que nosotros dejemos de errar o de cometer un montón de cuestiones que nos hacen sufrir y hacen sufrir a la Tierra. Entonces, no los liberó, porque nosotros seguimos encarnando una tras otra. Significa que seguimos atados a la rueda de reencarnaciones. Pero sí hizo un trabajo para ayudar a que todo el plafón se libere. Pero todo el plafón se libera porque kármicamente también estamos en esa capacidad de, cuando se eleva uno, se eleva todo, porque estamos todos conectados. Pero si vos no haces el esfuerzo en tu día, Dios no va a venir a hacer el esfuerzo por vos. Ni su misericordia te va a liberar de tus errores. Sí, si vos no aprendiste. Yo tengo ejemplos concretos para eso y sintetizan dos palabras. Uno se llama salvación y el otro liberación. Jesús vino para salvar y eso simboliza que el ser humano está en el barro, lo saca del barro y lo coloca en tierra. Después caminar lo tiene que hacer él. Que puedes volver a caer al barro incluso. Después sí. No es que te sacó solo el barro. No. Y para siempre. No, igual lo dice también. 7 veces cayó el justo, 7 veces se levantará. Por ejemplo. Entonces, esto es después, una vez que caminas por el camino, entonces viene la oportunidad hasta de volar. Eso sería liberarse. Son dos etapas totalmente distintas. Y además te mostró cómo hacer para caminar y volar. También. Que es lo que cada uno tiene que hacer. Pero no es que lo va a hacer por nosotros. No. Ahí donde dice yo soy el camino, o sea, el yo soy. Claro, el yo soy en nosotros es el camino a la verdad y la vida. Ahí está el trabajo de los discípulos, que es justamente el trabajo que hacen los discípulos de servicio, que es para lograr y de algún modo emular el trabajo de Jesús y poder liberarse. Y primero reconocer el yo soy, que es lo más difícil para el religioso claro. también, ¿no? Una de las diferencias básicas entre el esoterismo y la religión es que la religión, además de estar basada en dogmas, en creencias incluso ciegas y en imposiciones, y si no cumplís con esos dogmas, con esas creencias, sos expulsado y condenado, además de eso, es que buscan la salvación por medio de alguien, a cual adoran o consideran divino.
El esoterista no, el esoterista sabe que él es la causa de todo lo que produce. Y aunque reconoce a maestros ejemplos y que esos nos pueden guiar y ayudar, sabe que la misericordia de Dios está en darle la libertad para poderse liberar de sus propios errores a través de la evolución. Entiende la misericordia de Dios por ahí. Diferente a lo que en general se entiende en las religiones, por lo menos en general. Acá Alejandro quiere comentar algo. No, más allá Espera, de los... vení más acá, así te escucha. Sí, no te van a escuchar. También, cierto. Por acá. Menos mal que no está... Cuidado, cuidado. No, está escuchando en el Zoom, ¿eh? Cuidado, No están escuchando. Ahí está bien, ahí está. Cuidado. Sí, sí. El cable. Sí. No, yo lo que iba a contar, digamos, más allá de los conceptos por ahí teóricos que vemos acá, también yo cuento las experiencias que yo he visto, digamos. Todo relacionado con este tema de las drogas y si uno puede recuperarse con la misericordia de Dios, que era la raíz de la pregunta. Yo conozco casos personales de gente que ha estado en las drogas y que ¿cómo pudo salir? La manera que pudo salir es creyendo que existe la misericordia de Dios y que él puede ser curado por esa misericordia. Entonces, conozco personalmente muchos casos que han salido, han podido dejar las drogas y han reconstruido su vida de manera normal, digamos, ¿no? Entonces, más allá de qué es lo que uno crea, yo creo que la actitud esa de creer que hay algo superior que nos puede perdonar y nos puede sanar, de alguna manera lo que hace es que nuestro yo inferior se aparte y deje fluir las fuerzas espirituales que tenemos dentro. Más allá de qué es lo que uno crea dogmáticamente, ¿no? O sea, el punto es ese, es separar a ese yo inferior, que no actúe más, que no interfiera con el fluir de la vida normal y que el espíritu, el alma o eso, algo interno espiritual que tenemos, eso es lo que nos sana. Y cada uno desde su religión, de sus creencias, puede lograr que ese fluir espiritual sea sanador, digamos. Uno puede pensar que, bueno, existe el Dios y que tiene misericordia, entonces, de alguna manera, logra contactarse con ese principio espiritual que hay en nosotros, y eso es lo que nos sana. Después, cada uno tiene sus creencias, sus dogmas, sus doctrinas, de cómo está cada uno constituido, pero yo creo que hay algo que tenemos que generar esa actitud de humildad, que eso es lo que nos cura. Humildad sabiendo que nosotros como personalidad no nos podemos curar, sino que hay algo interno espiritual, que eso sí es lo que nos puede curar. Bueno, se dice que la sanación tiene que ver con la afluencia de la energía del alma. Acá Alejandro quiere hacer otro comentario. Está bien. Pero dos cositas lo que dice Ale. Primero, es verdad que la fe es una puerta abierta a lo trascendente y hace que las energías del mundo espiritual afluyan, desciendan. Porque invoca. Porque está invocando. Ahora, hay un ejemplo que se da muchas veces porque hay gente que se cura y hay gente que no. Y se da el ejemplo de aquella persona que va a pedir un crédito al banco. El banco, para otorgar ese crédito, evalúa a la persona, evalúa si tiene dinero para pagarlo, evalúa cuáles son los antecedentes de esa persona, a ver si en momentos en los que estuvo mal ha pagado deudas anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco es el reino, de alguna manera es el reino espiritual y evalúa realmente, cuando uno ora, evalúa su karma, ¿no es cierto? Claro. Evalúa qué esfuerzos ha hecho en el pasado. Por eso Jesús no curaba a todos. También en función a que podía ver el karma, el cuerpo causal, hacía su mediación. El mundo espiritual no le da esa posibilidad. Eso lo dice Don Ram. ¿Por qué? Porque no generó el karma necesario para que se pueda hacer. Tal cual. Correcto. Lo que se enseña es que si hay suficiente fe, cada uno puede interpretar lo que es la fe. La fe es muy compleja. Es como algo que tenés la certeza de que algo se produce. Si vos tenés esa certeza de que algo se va a producir, se va a producir. Sí, el tema es que cuando uno está kármicamente muy pesado, uno no tiene esa fe. Por más que quiera, no la tiene la fe. Lo dicen en las escrituras que los que no se curaban era porque no tenían la suficiente fe. Sí, pero la palabra fe es muy compleja. Mucho más vasta de lo que te imaginas. Aparte de la lectura que le damos en general. Por ejemplo, tenés la fe física, que es que nosotros estamos sentados en silla y no dudamos de que nos íbamos a caer. Eso es fe física. Después tenés la fe emocional, que tiene que ver con la fe ciega.
donde no sabes si el emocional te dice que tenga fe. Después tenés la fe racional, que tiene que ver con la lógica, y ahí trabaja la razón, y es otro tipo de fe. Después tenés la fe intuitiva, que tiene que ver con, de algún modo, trascender la mente concreta y trabajar con niveles de experiencia superiores, y allí empiezan ciertos niveles de certeza. Que ya estamos en la verdadera fe, Que además. ya Ahí estamos arrancamos. más cerca de la verdadera fe. Pero después tenés la fe átmica, que tiene que ver con la posibilidad de mover montañas, que son ejemplos del Nuevo Testamento, y que tiene que ver con conectar con el aspecto espíritu puro. Y desde allí entonces tenés esos aspectos de la fe superiores, donde se producen de algún modo los milagros o la magia. De cualquier modo, siempre está involucrado el karma detrás, si se te permite o no tener esa lucidez para trabajar con qué nivel de fe podés trabajar. Cuando es la fe emocional, es fe ciega. Cuando lográs trabajar con niveles de fe superiores... Lo cual no significa que no tenga, entre comillas, para los ojos de la personalidad, algún resultado de esa fe. Por supuesto, porque del mismo modo que por razones emocionales entró en un vicio, por razones emocionales puede corregir el vicio. Claro. Y ahí es donde entra la efectividad de esa fe emocional para contrarrestar ese vicio de algún modo. Como que en el mismo plano emocional se reposiciona en un subplano superior a través del acto de fe, que sigue siendo emocional, pero no de los bajos subplanos que están asociados a los vicios, sino con alguna virtud que reemplaza el vicio por virtud. Entonces se cura y se lo atribuye a Dios. Y en realidad es su propia fe, que es su propio estado de conciencia reposicionado, tal vez a través de una imagen que le sirvió, pero que en tiempo y espacio a esa persona le sirvió para reposicionar su conciencia. Además, filosóficamente siempre existe el Dios trascendente y el Dios inmanente. En esoterismo se trabaja con el Dios inmanente. El alma es el Dios inmanente. Y poder conectar con el alma es conectar con Dios. Claro. Y de algún modo bajar la personalidad o todo el engrandecimiento y todo lo que de algún modo la personalidad se cree para ser humilde y trabajar y poder conectar con el Dios inmanente o el alma, y desde allí entonces poder empezar a trabajar con la energía de ese Dios inmanente o el alma. Porque incluso esa entrega, que es la devoción, permite generar el espacio para que algo nuevo descienda, aunque no sea del plano búdico, pero por lo menos del plano astral superior, y que tiene una connotación diferente a la que ya tenía esa persona. Y eso lo ayuda a transformarse. Y que si encima desciende algo de la energía del alma, lo puede ayudar a curar. Porque incluso hay otra cuestión a tener en cuenta. Nosotros cuando generamos una imagen, por ejemplo en el cristianismo atrás de Jesús, esa imagen de Jesús es portadora, o es como un ídolo, si se quiere, de cierta mirada, pero es un deva. Entonces, cuando uno evoca esa energía de tantos años de concentración en esa imagen, también esa energía responde y de alguna manera nos puede ayudar. En todo ese trabajo. A la personalidad. Sí, sí. Además, todas las oraciones en Occidente y todos los mantras en Oriente tienen que ver con la acumulación de fe de la multitud de seres humanos. Miles. Sería un anclaje también. Es un anclaje Sí, y es de algún modo invocar a un gran deva que responde a ese tipo de energía. Pero ahí sí es proporcional el grado de humildad y de que de verdad se invoque al alma y no sea un simulacro. Así. Bueno, por eso esa es la devoción, ¿no? Cuando uno está devoción, aunque sea, entre comillas, circunscripta a una imagen, tiene su resultado en una medida. Exacto. Bueno, para terminar el quinto paso. Sí. Creo que, para resumir, ¿no? El tema, la clave que lo que decía acá Rafa es la humildad y dejar que lo espiritual fluya a través de nosotros, ¿no? Correr un poco del medio al pequeño yo para que el gran yo. Para que haya espacio. Claro, para que haya espacio. Krishnamurti decía para que haya espacio. Exacto. Esa humildad de la que vos hablás, en términos de Krishnamurti, que se silencie el pequeño yo para que haya espacio y el alma pueda fluir. Bueno, o sea, pero que ese pequeño yo no sea grande. Que lo estamos haciendo de manera abstracta, se logra de manera concreta con las distintas religiones y creencias. Se pueden lograr a distintos niveles, pero por eso sirve, cada uno tiene su nivel, por supuesto, su afinidad. Su lugar, y cada uno tiene su lugar en la evolución. No, seguro. O sea, por algo están, o sea, nada en el universo está de casualidad. Bueno, muy bien.
Lo que yo entiendo que quiere decir Un ratito arreglamos. es que esa religión, sea la que sea, fue un medio, ¿no? Para poder trascender esa situación. Sí, hasta un nivel. Medio. Hasta un nivel. Sí, sí, todo lo que Por quieras, eso fue un medio, cada cosa fue. tiene su nivel. Sí, No sí, sé, todo lo que quiero todo. decir, pero a ver, para ser bien claro, si vos no tenés la cáscara del huevo, la vida dentro del huevo no crece. Necesitas el huevo, es el medio para sobrevivir y que ese estado de conciencia se consolide. Ahora, cuando lo que está dentro del huevo ya maduró y necesita otra cosa, seguir adentro del huevo lo mata. Claro. Entonces, eso lo que lo sirvió para sobrevivir, lo puede llegar a matar si no rompe el huevo y sale a otro nivel de conciencia. Entonces, todo el universo tiene su razón de ser, pero todo está asociado también a un nivel evolutivo. Entonces, ese medio sirve para ese nivel evolutivo. Ahora, si vos necesitas romper el huevo y no lo haces, ese medio que te sirvió también te va a condicionar. Bueno, pasemos a esto que quiero leer. No sé si nos da tiempo, pero bueno, te cuento, porque el sexto también tiene... No, pero el quinto no lo terminamos, hay No, cosas está bien, importantes está bien. acá. Sí, Nosotros hablamos de una partecita nada está más. bien, está bien. Entonces, esto es importante para que veamos la analogía entre los planos cósmicos y los planos físicos. Correcto. A ver si nos queda. Tenemos el quinto y hoy cerramos. Después seguimos con el sexto y los demás en la próxima. Entonces hablamos de subplanos físicos y planos del sistema solar. Esto es muy importante. Dice que nosotros dijimos que cada plano tiene 7 subplanos. En el plano heterofísico tenemos 3 densos, que serían sólido, líquido y gaseoso, y 4 etéricos, que los llama de distintos modos. Entonces dice, el subplano físico tenemos el primer éter, al cual llama plano atómico, lo asocia con Adi, el plano divino de todo el sistema, que es el plano divino donde está el mar de fuego, el primer éter cósmico. El segundo éter del cuerpo etérico, el subplano atómico, lo asocia con el segundo plano del sistema solar, donde estamos evolucionando nosotros, que se llama Anupadaka, o sea, sin padres, y tiene que ver con el plano monádico. Y ahí está la Kaya, el segundo éter cósmico. El tercer éter, el superetérico, lo asocia con el plano ádmico, el plano espiritual, el tercer éter cósmico. El cuarto éter, de los 4, dijimos había 4 éteres en el cuerpo etérico, el cuarto, el inferior de esos 4, lo llama supergaseoso. Y a nivel del sistema, es el plano búdico, el plano intuicional, que es el elemento aire, el cuarto éter cósmico. Y después entra el físico denso. Dice que el nivel gaseoso, su etérico, es el equivalente al mental, donde está el elemento fuego y el cósmico gaseoso. El líquido o astral, el plano, en el segundo plano denso, más denso, de los 7 que tiene el plano heterofísico, lo relaciona con lo líquido. En todo el sistema es el plano emocional, con el elemento agua del sistema, el cósmico líquido. Y en la parte de la materia concreta, la carne, terrenal, el denso, en el plano físico, en el cuerpo físico, a nivel cósmico, o sea, de nuestro sistema solar, es la Tierra y todos los planetas. Es la parte física del sistema solar, que es el cósmico denso. Dice que una vez que el logos expande su conciencia en los niveles cósmicos, puede trascender la trama etérica logoica e ir más allá del círculo no se pasa. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando expandimos nuestra conciencia más allá del cuerpo heterofísico, ¿no? Dice que al reflexionar sobre esta analogía debemos tener muy en cuenta que los 7 planos mayores de nuestro sistema solar son los 7 subplanos del físico cósmico o plano cósmico más inferior. Esto es importante. Entonces, todo donde evolucionamos nosotros, el mar de fuego, el Adi, es el plano más alto del físico cósmico, que es el sistema o el plano más denso de los 7 planos cósmicos con K. Entonces, de los 7 planos cósmicos con K, astral cósmico, mental cósmico, búdico cósmico, bueno, el físico cósmico es el más denso. Y ese físico cósmico tiene 7 planos. En esos 7 planos, el más alto es el que recién nosotros llamamos mar de fuego, que es el ádico. El segundo es el monádico o el anupadaka, y el tercero es el ádmico. Bueno, eso es nuestro universo más alto para nuestra evolución actual, que tiene además su analogía por ley fractal o correspondencia también en el cuerpo heterofísico del ser humano, y también en el cuerpo heterofísico del planeta, que es lo que trata de hacer en
en estas analogías el tibetano. Podemos observar aquí la exactitud de la analogía respecto a la materia, igualmente la exactitud de la analogía respecto a la irradiación. Bueno, creo que con esto podemos cerrar la lectura de hoy, sabiendo que quedamos en el punto sexto. Claro, exacto. Y Por desarrollar. continuamos a partir por desarrollar. Si querés, la próxima leemos del 6 para... Exacto. Y como para retomar, y ahí lo vamos desarrollando. ¿Alguien quiere hacer una última consulta, un último comentario antes de cerrar la reunión de hoy? Acá alguien levantó la mano. Sí, ¿cómo estamos? Ante todo, feliz espíritu de la Navidad a todos, compañeros. ¿Cómo están? Jesús, bien. ¿Se escucha? Estás por nacer. Eso. ¿Eres un ¿Se hijo escucha? mío? Sí, te escucha, Jesús, dale. Te escuchamos, te escuchamos. ¿Escucha? Ahí se cortó un poco. ¿Qué pasó? ¿Me escucha? No, más o menos, pues ¿Se escucha? tenés mala conexión. A ver, seguí. ¿Se escucha? Escucha, espíritu. Se escucha un poco lejos. Se escucha. Ah, bueno, voy a tener que ver porque tengo mala conexión hoy, por eso he hablado poco. De todas maneras, quería decir que se tocaron muchos temas importantes el día de hoy y que debería la pena volverlos a retomar, sobre todo sobre el tema de Ágata, sobre el tema del tema deberíamos tomar estos temas y más se pueden hablar. Bueno, ¿se escuchó bien? Sí, a ver, yo igual te entendí intuitivamente. Dijiste que se trataron muchos temas hoy, que estaría bueno volver sobre, por ejemplo, el tema de Agartha y otros temas que fuimos viendo, que tal vez lo pasamos muy rápido y vos querés profundizar en esas cosas. ¿Está bien? Claro, sí, correcto. Bueno, dale, recordalo el viernes próximo y vemos anotátelos y vemos esos puntos que querías que revisemos. ¿Está bien? No me escucha. Bueno. Sí, tiene en Venezuela. Quedamos así, dale. Comienzo de tiempo. Si no se va el tiempo y se hace la hora y se hace larguísimo. Bueno, yo ahí te escribí, se corta Jesús, pero se te entendió la idea. Igual la próxima lo retomamos. Bueno, gente, vamos a hacer el cierre porque mejor no se le escucha a él, se nota que tiene mala conexión. ¿Dónde estaba el cierre? Un minutito. Meditación de cierre. Perfecto. Se ve bien, sí. De espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo. Y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om.
Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias a todos, gracias por participar. Que tengan feliz Nochebuena, feliz Navidad. Y Dios mediante nos encontramos el viernes próximo para continuar con este estudio del libro Tratado sobre Fuego Cósmico.